Hoy el estadio Strahov parece un gigante dormido, vacío, silencioso, olvidado. Pero hubo un tiempo en el que este coloso fue el corazón de un espectáculo de masas que no tenía igual en Europa. Un espectáculo que no era fútbol ni atletismo, era gimnasia sincronizada, nacionalismo y un mensaje político disfrazado de disciplina física. Hola, buenos días. Estoy en Praga y estoy buscando un sitio que me hablaron la última vez que vine. Y de hecho llegué, pero al final llegué súper tarde, era muy de noche y tampoco veía mucho qué podía hacer. Pero hoy, como es por la mañana, pues quiero hacerlo. Así que vente conmigo y así ves cómo es y de qué te voy a hablar hoy. Estamos hablando de las Espartaquiadas. Y para entenderlas, primero hay que conocer el movimiento Sokol, que nació en Praga en el siglo XIX. Sokol, que en checo significa halcón, era mucho más que un club de gimnasia. Era una mezcla de educación física. Era una época en la que Chequia era parte del Imperio Austrohúngaro y los checos utilizaban el Sokol para reforzar su propia cultura. Bueno, no sé si se alcanza a ver las imágenes que he tomado, pero en su momento, ahora no porque no está en uso, era en su época el estadio más grande en cuanto a capacidad del mundo. Tenía, pero ahora creo que sí que se utiliza para algún tipo de conciertos, aunque el estado, como veis, por lo menos desde fuera, no es que esté muy allá, pero eran 220.000 espectadores, capacidad para 200.000 espectadores. Ahora que hoy en día es como, no tiene ningún sentido cuántos espectadores tiene, no sé, vamos a pensar en el Bernabéu, vamos a pensar en Wembley, por ejemplo. No llegan a esas cantidades ni muchísimo menos. Estaba yo buscando, pero es que no veo y no tiene ninguna pinta de que haya visitas guiadas, así que bueno. Desfiles, ejercicios colectivos, banderas, himnos, todo tenía un aire militar, pero sin armas, una especie de ejército civil para moldear cuerpos y patriotas. Y cuando llegó la independencia de Checoslovaquia en 1918, el Sokol se convirtió en todo un símbolo nacional. Pero el gran salto llegó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el nuevo régimen comunista decidió reinventar este movimiento. Antes he dicho que no tiene ningún uso. Es mentira. Es el actual campo de entrenamiento, centro de entrenamiento del Sparta de Praga. Pero también he visto muchos coches pues de la Federación Checa, de esos deportes, así que me imagino que también lo usaron para ese tipo de cosas, tanto de entrenamientos como incluso de oficinas, ¿no? Porque el sitio es enorme. Se supone que dentro no hay visitas guiadas o cosas que se le parezca. Parece que de vez en cuando, muy de vez en cuando, sí que hacen algo así, pero no siempre. Se supone que hay dentro 8 campos de fútbol, para que veáis el tamaño. Aunque eso sí, 2 de ellos son de fútbol sala, pero el resto son de fútbol, digamos, estándar, ¿no? Aquí se ve más. Por cierto que, además de este canal, tengo otro canal donde hablo de historias de fútbol internacional, que está abajo en la caja de descripción. Así que si te interesa el tema, ya sabes. Organizadas en el estadio Strahov, las Espartaquiadas eran eventos de gimnasia masiva. Miles y miles de personas, hombres, mujeres, jóvenes, obreros, soldados, todos realizando coreografías perfectamente sincronizadas. Un ejército del pueblo, moviéndose al unísono para demostrar fuerza, unidad y lealtad. Yo pensaba que no iba a andar mucho, pero madre mía, sí que es grande, sí. La primera Espartaquiada se celebró en 1955 y a partir de ahí, cada 5 años, el estadio se llenaba con más de 200.000 personas entre participantes y espectadores. Y todavía estamos, todavía sigue. Hay fotos, lo veo, mira. Sí, en esta parte hay fotitos de personajes, supongo que relacionados ahí,
yo ya estoy un poco perdido, pero por cierto, es que hay que tener en cuenta que este estadio iba a decir se funda. Bueno, sí, se empieza a construir en el año 1926, es decir, dentro de un año se cumplen 100 años, así que os podéis imaginar también, y también os podéis imaginar que durante la época comunista en el país, pues aquí era donde se hacían todo tipo de macroeventos y demás. La verdad es que es curioso y es una pena un poquito el estado en el que está desde fuera, al menos. Era un evento tan grande que muchas coreografías necesitaban más de 10.000 personas entrenando durante meses. Para los dirigentes comunistas era una exhibición de orden socialista. Para los que participaban era una mezcla extraña de orgullo, cansancio, propaganda y fiesta nacional. La última espartaquiada tuvo lugar en 1985. Después cayó el régimen. Y con él cayó también esta coreografía ideológica. Hoy en Strahov ya no hay gimnastas, solo quedan gradas vacías, viejos grafitis y el eco de una época en la que miles de personas se movían al mismo tiempo para honrar una idea. Una idea que, como el estadio, fue quedando en ruinas. Teniendo en cuenta que estamos viendo una esquinita, que era lo que a mí me parecía la otra vez, que bueno, pues es un estadio antiguo, normal, pero no. Es una pasada el tamaño que tiene. Os lo he dicho antes, 220.000 personas, que para la época pues era exactamente eso, el estadio, por lo menos el estadio de fútbol más grande del mundo. Y esta es otra cosa que también mola ver, que son las vistas desde aquí. Pasa que como siempre en la GoPro no se acabo de apreciar bien. Vamos a pasar por un sitio donde yo ya he grabado, no vamos a contar la historia de Petsin, pero sí vamos a pasar por ahí para llegar al centro de la ciudad. Así que, ¿qué hora es? A ver, que llevo ya yo creo que una hora dando vueltas al estadio. En fin, mirad qué pasada, si es que todavía sigue. Sí, es que no he completado una vuelta entera. Y es más, me va a faltar un montón para dar una vuelta entera. Y llevo una hora, yo creo que he llegado a las 11. O sea que llevo casi una hora caminando, dando la vuelta al estadio. Y me quedaría la otra mitad. Hoy vuelvo a extrañar la cámara de fotos. No me la suelo traer porque no suelo tener tanto tiempo, pero si te suscribes poder tener más tiempo para los vídeos y traerme la cámara y hacer, además de lo que es el vídeo, un vídeo un poquito más complejo, pero con algo más de tiempo, pues también fotos que me gustan mucho hacer. En fin, ahí te lo dejo.